El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Guadalajara, donde el aire cargado de humedad hacía que cada paso pareciera un esfuerzo. Ana caminaba con la cabeza gacha, aferrando la bolsa de compras contra su pecho como si fuera un escudo. Hacía 3 años que se había mudado a esta vibrante ciudad con su esposo, Javier, buscando un nuevo comienzo después de la boda. Pero el nuevo comienzo se había convertido en una pesadilla silenciosa, una que se filtraba en cada conversación, en cada mirada de reproche. Javier era un hombre trabajador, un mecánico en un taller del centro, con manos callosas y una sonrisa que al principio la había enamorado. Se conocieron en su pueblo natal, en Jalisco, cuando ella era solo una joven de 24 años, soñando con una vida familiar. Pero los sueños se habían desvanecido en consultas médicas estériles y pruebas que confirmaban lo que Ana ya intuía: infertilidad. No era culpa de nadie, decían los doctores, pero en la casa de Javier las palabras no importaban tanto como las expectativas. Esa mañana, como tantas otras, Ana había intentado preparar el desayuno con manos temblorosas. El aroma del café recién molido llenaba la cocina pequeña de su departamento en el barrio de Providencia, pero Javier apenas tocó el plato. «Otra vez lo mismo», murmuró él, sin mirarla a los ojos. «Mi madre no para de preguntar por nietos. ¿Qué le digo?» Ana sintió el nudo en la garganta, el mismo que la ahogaba desde hacía meses. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron. En cambio, se limitó a asentir, limpiando la mesa con movimientos mecánicos. La suegra, doña Rosa, era una mujer imponente, viuda desde joven, que dirigía la familia con puño de hierro envuelto en rezos y consejos no solicitados. Vivía a solo unas cuadras de distancia, en una casa colonial con patio interior lleno de macetas de geranios rojos. Desde el día de la boda, doña Rosa había dejado claro que esperaba descendencia. «Una mujer sin hijos es como un árbol sin frutos», le había dicho una vez, con esa voz grave que resonaba como un veredicto. Ana había intentado ignorarlo, pero las visitas semanales se habían convertido en interrogatorios disfrazados de charlas. Aquella tarde, el teléfono sonó mientras Ana doblaba la ropa en el sofá raído. Era doña Rosa. «Ven a la casa ahora mismo, mija. Tenemos que hablar de algo importante». La voz de la suegra no admitía réplicas. Ana suspiró. Se miró en el espejo del pasillo. Su cabello castaño recogido en una coleta desordenada, ojeras marcadas bajo los ojos cafés, y salió al calor sofocante de la calle. El tráfico de Guadalajara rugía a su alrededor. Claxones de taxis, vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados, el bullicio de la vida cotidiana que parecía burlarse de su quietud interior. Llegó a la casa de doña Rosa sudando, el vestido floreado pegado a la piel. La puerta se abrió de inmediato, y la suegra la recibió con un abrazo efusivo que no llegaba a los ojos. «Pasa, pasa, siéntate». El patio era un oasis fresco, con el sonido de una fuente goteando y el aroma de jazmines flotando en el aire. Doña Rosa sirvió café en tazas de porcelana fina, heredadas de su difunto esposo, y se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la falda negra. «Ana, no voy a dar vueltas. Javier me lo contó todo, los doctores, las pruebas. Es una tragedia, pero la familia necesita continuar». Ana sintió un escalofrío pese al calor. «¿Qué quieres decir, suegra?» Doña Rosa la miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos profundos. «Hay una solución, una tradición antigua, discreta, para mujeres en tu situación, una subasta, no como las de ganado, no, una donde mujeres como tú encuentran. Un nuevo camino, hombres adinerados que buscan esposas sin complicaciones. Es en un club privado esta noche, te llevo yo misma». Ana se levantó de golpe, el café derramándose sobre la mesa. «¿Una subasta? Me estás vendiendo como si fuera mercancía. Eso es una locura». Doña Rosa no se inmutó. «No es vender, es ayudar. Javier está de acuerdo. No puede tener hijos contigo y nosotros no podemos esperar eternamente. Piensa en él, en la familia. Si no vas, ¿qué futuro le das?». Las palabras golpearon como puñetazos. Ana pensó en Javier,
en sus silencios crecientes, en las noches en que él se quedaba dormido dándole la espalda. De verdad estaba de acuerdo. El pánico se mezcló con la rabia, pero debajo de todo, un hilo de resignación. En su cultura la familia era todo. Desafiar a la suegra era desafiar el orden mismo de las cosas. Doña Rosa se levantó y le tomó la mano. «Te prepararé. Ponte el vestido azul que te regalé. Será rápido y volverás con dignidad». Ana no respondió. Caminó de regreso a casa en un aturdimiento, el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rojos, como si el mundo entero ardiera. En el departamento Javier no estaba. Una nota en la mesa decía: «En el taller hasta tarde, lo siento». Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas mientras se cambiaba. El vestido azul ceñía su figura esbelta, realzando la curva de sus caderas, pero ella se sentía expuesta, vulnerable. Al anochecer, doña Rosa llegó en su viejo sedán, el motor ronroneando con impaciencia. «Sube, no hay tiempo que perder». El trayecto fue silencioso, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Llegaron a un edificio discreto en las afueras, cerca de Zapopan, con ballet parking y guardias en la entrada. «Es un club exclusivo», explicó doña Rosa, «solo para gente de bien». Dentro, el aire era fresco, perfumado con incienso y tabaco caro. Mujeres vestidas con elegancia se movían entre mesas bajas, hombres en trajes observándolas con interés calculado. Ana fue conducida a una sala lateral, donde una mujer mayor le ajustó el maquillaje y le peinó el cabello en ondas suaves. «Relájate, cariño. Eres hermosa. Alguien te querrá». El corazón de Ana latía desbocado cuando la llevaron al escenario improvisado, una plataforma elevada rodeada de cortinas de terciopelo. La subasta comenzó con otra mujer, voces masculinas pujando en murmullos. Luego fue su turno. Doña Rosa le apretó el brazo antes de irse. «Por la familia». Las luces la cegaron, el micrófono amplificando el latido de su pulso. Lot número 3. Ana, 27 años, de familia humilde pero honesta. Busca un nuevo comienzo. Ana cerró los ojos, el mundo reduciéndose a un zumbido. Las pujas empezaron bajas, subiendo lentamente. Humillación ardía en su pecho, pero también una chispa de desafío. ¿Quién sería el que la reclamara? En la multitud, un hombre alto, de cabello entrecano y ojos penetrantes, observaba en silencio. Su traje a medida gritaba riqueza, y cuando levantó la mano, su voz cortó el aire como un trueno. 10 millones. Ella es mi esposa ahora. El salón se quedó en silencio. Ana abrió los ojos, encontrándose con esa mirada que prometía un destino desconocido. Doña Rosa, desde las sombras, sonrió con alivio, pero para Ana, el verdadero calvario apenas comenzaba. El salón se sumió en un murmullo sordo, como el eco de un trueno lejano que reverberaba en las paredes forradas de madera oscura. Ana parpadeó bajo las luces cegadoras, su visión nublada por el shock y el delineador que se emborronaba en las comisuras de sus ojos. El hombre que había pujado, el de la voz firme, el que parecía tallado en granito con su mandíbula cuadrada y su porte erguido, se levantó de su asiento en la primera fila. Los demás hombres bajaron la mirada, reconociendo la autoridad implícita en su gesto. 10 millones de pesos. Una fortuna que podía comprar casas en las colinas de Chapala, o un futuro entero para una familia humilde como la suya. Pero para Ana era una cadena invisible que se cerraba alrededor de su cuello. La subastadora, una mujer de 50 y tantos, con labios pintados de rojo sangre y un vestido negro ceñido, golpeó el martillo de plata contra el podio. Adjudicada. Al señor Alejandro Vargas por 10 millones. ¡Felicidades! El público aplaudió con moderación, un sonido educado que no llegaba al corazón de Ana. Ella descendió del escenario con piernas de gelatina, el tacón de sus zapatos resonando como disparos en el piso de mármol pulido. Doña Rosa la esperaba al pie de la escalinata, con una sonrisa triunfal que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Lo hiciste bien, mija. Ahora la familia respira. Javier estará orgulloso». Ana se soltó de su agarre.
el brazo aún marcado por la presión de sus dedos. «¿Orgulloso? ¿De qué, suegra? ¿De que me hayas puesto en vitrina como un trofeo?» La voz le salió ronca, ahogada por la bilis que subía por su garganta. Doña Rosa frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, una sombra se interpuso entre ellas. Alejandro Vargas se acercaba, flanqueado por dos hombres de traje que parecían guardaespaldas más que asistentes. Medía casi 1,90 m, con hombros anchos que tensaban la tela de su chaqueta italiana. Su cabello entrecano estaba peinado hacia atrás y un leve aroma a colonia amaderada lo precedía, mezclado con el humo de un cigarro que acababa de apagar. «Señora Morales», dijo él dirigiéndose a doña Rosa con una inclinación de cabeza cortés. Su voz era profunda, con un acento tapatío suavizado por años de viajes de negocios. «Gracias por traerla. El pago se procesará de inmediato». Extendió una mano enguantada en cuero fino, pero sus ojos, de un verde intenso como el agave bajo el sol, se clavaron en Ana. No había lujuria en esa mirada, solo una evaluación fría, como si estuviera midiendo el valor de una inversión. Doña Rosa tomó su mano y la sacudió con vigor. «Es un honor, señor Vargas. Ana es una buena chica, de familia decente. Infértil, sí, pero eso la hace. Pura, sin ataduras. Le dará lo que busca. Una esposa discreta sin dramas de herencias complicadas». Ana sintió el calor subirle a las mejillas, una mezcla de vergüenza y furia que le hacía temblar las manos. «¿Pura? ¿Eso soy ahora? ¿Una pizarra en blanco para sus caprichos?» Alejandro levantó una ceja, pero no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia ella. «Ana, ¿verdad? Vamos a un lugar más privado para hablar. El salón está lleno de oídos curiosos». Su tono no admitía discusión, y Ana, exhausta por la humillación del escenario, lo siguió como una autómata. Doña Rosa les pisaba los talones, parloteando sobre las virtudes de su nuera. Cocina como los ángeles, sabe llevar una casa y es leal hasta la muerte. Los condujeron a una sala contigua, un lounge íntimo con sofás de terciopelo rojo y una barra de caoba donde un barman preparaba cócteles sin que nadie lo pidiera. Alejandro se sentó en un sillón orejero, cruzando las piernas con elegancia, y señaló el asiento frente a él. Ana se hundió en el cojín, el vestido azul arrugándose contra su piel sudorosa. Doña Rosa se acomodó a su lado, como una guardiana celosa. «Bien, señor Vargas, ¿cuáles son sus planes? Ana necesita saber a qué atenerse». Él tomó un sorbo de su whisky on the rocks, el hielo tintineando contra el cristal. «Mis planes son simples. Me casaré con ella en una semana, en una ceremonia civil discreta. Nada de iglesias ni fiestas, solo testigos y un juez. Tendrá una casa en Puerta de Hierro, un auto propio y una cuenta bancaria con fondos suficientes para que no le falte nada. A cambio, será mi esposa en todos los sentidos, pública y privadamente. Sin hijos, como se especificó, pero con lealtad absoluta. No tolero infidelidades ni escándalos». Sus palabras eran precisas, como un contrato leído en voz alta. Ana lo miró fijamente, buscando grietas en esa fachada impasible. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué ella? Los rumores corrían en Guadalajara sobre Alejandro Vargas, un magnate del tequila y las exportaciones, viudo desde hacía 10 años, con una reputación de hombre implacable en los negocios y solitario en la vida personal. Decían que su primera esposa había muerto en un accidente, dejando un vacío que llenaba con trabajo y filantropía selectiva. ¿Y Javier?, preguntó Ana, su voz un hilo tembloroso. «Mi esposo actual, ¿qué pasa con él?» Alejandro se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. «El divorcio se tramitará mañana. Tu suegra ya firmó los papeles como testigo. Recibirá una compensación generosa, suficiente para que abra su propio taller y olvide esta irregularidad. Es lo justo». Doña Rosa asintió con entusiasmo. «Sí, mi hija, Javier lo entiende. La familia primero, tú le das una salida limpia». Ana se levantó de golpe, el corazón martilleando como un tambor en su pecho. El aire del lounge se sentía espeso, cargado de humo y mentiras,
¿Una salida? ¿Me estás divorciando como si fuera un trámite bancario? Yo lo amaba, suegra, y él a mí, o eso creía. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero las enjugó con rabia. Alejandro la observó en silencio, sin compasión ni sorpresa. El amor es un lujo que no todos podemos permitirnos, Ana. Yo busco estabilidad, no romance. Si aceptas, tendrás una vida cómoda. Si no, bueno. La subasta fue clara. Extendió un pañuelo de lino desde su bolsillo, pero ella lo rechazó. Doña Rosa la tomó del brazo, susurrando con urgencia. No seas tonta. Piensa en el futuro. Javier ya no te quiere así. Esto es un regalo. Ana se zafó caminando hacia la puerta con pasos vacilantes. Afuera, la noche de Guadalajara envolvía el edificio en un manto de neón y estrellas ocultas por la contaminación. El valet trajo un Mercedes negro reluciente y Alejandro la siguió. Te llevo a casa. Mañana enviaré a mi asistente por tus cosas. Subió al auto sin esperar respuesta, y Ana, derrotada, se sentó a su lado. El motor rugió suavemente, llevándolos por las avenidas iluminadas de Zapopan, donde las luces de los restaurantes y bares parpadeaban como promesas falsas. Durante el trayecto, el silencio fue pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Ana miró por la ventana, viendo su vida reflejada en los cristales. Una mujer de 27 años, atrapada entre el deber y el deseo de libertad. Alejandro conducía con una mano en el volante, la otra tamborileando distraídamente. No soy un monstruo, Ana, solo un hombre que sabe lo que quiere. Dame una oportunidad, y quizás encuentres paz en esto. Ella no respondió, pero en su interior, una semilla de resentimiento germinaba. ¿Paz? Esto era una jaula dorada, y ella no sabía si podría volar de ella. Al llegar al departamento, Javier la esperaba en la puerta, con el rostro demacrado y una maleta a sus pies. El verdadero calvario, pensó Ana, acababa de empezar. La luz amarillenta de la farola callejera se filtraba a través de las cortinas raídas del departamento, proyectando sombras alargadas sobre el piso de loseta desgastada. Ana descendió del Mercedes con el estómago revuelto, el vestido azul ahora arrugado y pegajoso contra su piel. Alejandro apagó el motor pero no se movió, sus manos firmes en el volante, como si esperara el desenlace de una escena que no le pertenecía del todo. Javier estaba allí, en el umbral de la puerta entreabierta, con los hombros encorvados y la maleta a sus pies como un símbolo de rendición. Su camisa de trabajo manchada de grasa del taller colgaba floja sobre su torso delgado, y sus ojos, enrojecidos por el insomnio o las lágrimas, evitaban los de ella. Doña Rosa salió del auto con prisa, pisando fuerte con sus zapatos de tacón bajo. «Javier, hijo, ¿por qué estás aquí tan tarde? Esto se resuelve en familia, no en la calle como plebeyos». Su voz cortó la noche húmeda de Guadalajara, donde el eco distante de un mariachi callejero se mezclaba con el zumbido de los grillos en los jardines cercanos. Javier levantó la vista, su rostro demacrado iluminado por el teléfono que aún sostenía en la mano, como si hubiera estado revisando mensajes interminables. «Madre, Ana, yo. Lo siento tanto». Las palabras se le escaparon en un susurro y Ana sintió un puñal en el pecho. 3 años de matrimonio, de risas compartidas en las ferias de octubre, de sueños susurrados bajo las sábanas, reducidos a un «lo siento». Entraron al departamento en un silencio opresivo, el aire cargado del olor a café rancio y a la cena que Ana había dejado a medias esa mañana. Alejandro se quedó en la puerta, un observador imponente con las manos en los bolsillos de su pantalón, su presencia llenando el espacio angosto como una sombra. Doña Rosa se apresuró a encender la luz de la sala, revelando el desorden cotidiano. Platos en el fregadero, una tele apagada con el control remoto olvidado en el brazo del sofá. «Siéntense, por Dios. No hay que armar un escándalo. Javier, explícale a tu esposa lo que acordamos». Javier se dejó caer en una silla de la cocina, frotándose las manos callosas como si quisiera borrar las manchas de aceite que lo ataban a su rutina. «Ana, mi amor, cuando mi madre me lo contó,
Al principio quise matarla, pero después pensé en nosotros, en cómo todo se ha vuelto amargo. Las visitas al doctor, las noches en que lloro solo en el taller porque no sé cómo ayudarte. Tú mereces más que esto, que yo fallando como hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un instante Ana vio al chico del pueblo que la había cortejado con flores silvestres y promesas de una vida sencilla. Pero el resentimiento la invadió, caliente y ácido. ¿Fallando? ¿Y yo qué, Javier? ¿Una carga porque no puedo darte hijos? Tu madre me vendió como si fuera un lote de maíz en el mercado. ¿Y tú lo permitiste? ¿Firmaste sin pelear? Él negó con la cabeza, la voz quebrada. No firmé por ti, sino por la familia. Mamá dice que Vargas es un buen partido, que te dará lo que yo no puedo, seguridad, respeto, 10 millones, Ana. Con eso puedo comprar el taller, empezar de nuevo. Y tú no tendrás que preocuparte por nada. Doña Rosa intervino posando una mano en el hombro de su hijo con autoridad maternal. Exacto. Es lo mejor para todos. Mañana al mediodía en la notaría de la avenida Chapultepec. El abogado de don Alejandro lo arreglará todo. Firmas y adiós a esta farsa. Ana se giró hacia ella, el corazón latiéndole con furia. Farsa, ese es nuestro matrimonio, ¿no? Una farsa porque no encajo en tu idea de mujer perfecta. ¿Y si te digo que no? ¿Que me quedo con Javier infértil y todo? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que parecía burlarse de ellos. Alejandro, que hasta entonces había permanecido inmóvil, dio un paso adelante. Su voz resonó calmada, pero con un filo que cortaba el aire. Nadie te obliga, Ana, pero considera las consecuencias. Tu suegra ha invertido en esto, deudas del taller de Javier, la casa que heredó de su esposo. Si retrocedes, todo se desmorona, y tú volverías a una vida de miradas y susurros en Guadalajara. La gente habla, y una mujer divorciada sin hijos es un blanco fácil. Sus palabras eran pragmáticas, sin emoción, como un empresario cerrando un trato. Pero en sus ojos verdes, Ana detectó un atisbo de algo más. No piedad, sino comprensión de las cadenas invisibles que ataban a la gente como ellos. Javier se levantó, acercándose a ella con vacilación. Extendió una mano, tocando su brazo con ternura. Por favor, Ana, déjame ir con dignidad. Te quiero, pero no así. No con este peso. Ella se apartó, las lágrimas quemándole las mejillas. El departamento, que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una tumba. ¿Y qué hay de mí? ¿Mi dignidad? Doña Rosa suspiró exasperada. La recuperarás en tu nueva casa, mija. Don Alejandro no es como nosotros. Es un hombre de mundo. Aprenderás a valorarlo. La noche avanzó en una bruma de argumentos susurrados y pausas incómodas. Alejandro se retiró al fin, prometiendo enviar un chofer por la mañana para llevarla a la notaría. Javier recogió su maleta y se fue con su madre, dejando a Ana sola en la oscuridad. Se acurrucó en el sofá, el cuerpo temblando bajo una manta tejida a mano que su abuela le había regalado. Fuera, la lluvia comenzó a caer, un aguacero típico de la temporada que golpeaba las ventanas como lágrimas contenidas. Pensó en su vida, el pueblo de origen con sus fiestas patronales, la boda en la iglesia de San Juan de Dios, los sueños de niños corriendo por un patio con limoneros. Todo se desvanecía como el humo de un fogón apagado. Al amanecer, el sol se filtró pálido a través de las nubes, tiñendo la habitación de un gris melancólico. Ana se levantó con los ojos hinchados, se lavó la cara en el baño estrecho y se miró en el espejo empañado. «Sobreviviré», murmuró para sí misma, aunque la duda le atenazaba el alma. El chofer llegó puntual, un hombre discreto en uniforme que la llevó por las calles mojadas de Providencia, donde los charcos reflejaban los anuncios luminosos de las panaderías y los puestos de tamales. En la notaría el proceso fue frío y eficiente. Papeles firmados con manos temblorosas, un juez indiferente presenciando el fin de su matrimonio. Javier no apareció. Doña Rosa firmó en su lugar, con una sonrisa tensa. «Por el bien de todos», repitió. Al salir, el chofer la condujo a Puerta de Hierro,
un barrio de mansiones escondidas tras muros altos y jardines impecables. La casa de Alejandro era una fortaleza moderna, paredes de adobe blanco, ventanales que daban a un valle salpicado de agaves y un mayordomo que la recibió con una inclinación. «Bienvenida, señora. El señor Vargas llegará esta tarde». Ana entró, el eco de sus pasos resonando en el vestíbulo amplio. Tocó la barandilla de madera pulida, oliendo el aroma a tierra húmeda del jardín. Era lujo, sí, pero vacío. Se sentó en un sillón de cuero, el peso de la nueva realidad aplastándola. ¿Cómo empezar de cero con un extraño? En su mente las preguntas bullían. ¿Quién era realmente Alejandro Vargas? ¿Por qué la había elegido a ella, entre tantas? La puerta principal se abrió horas después, y su silueta se recortó contra la luz del atardecer. «Ana, bienvenida a tu nuevo hogar. Ahora hablemos de nuestro futuro». Ella levantó la vista, el corazón acelerado, sabiendo que el verdadero desafío apenas iniciaba. El sol del atardecer se filtraba a través de los ventanales panorámicos de la casa en puerta de hierro, tiñendo el salón de tonos anaranjados que bailaban sobre los muebles de diseño minimalista. Ana se había quedado sentada en el sillón de cuero, con las manos entrelazadas en el regazo, observando cómo el jardín exterior se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Palmeras altas mecidas por una brisa tibia, un estanque con koi nadando perezosamente y el rumor distante del tráfico en la avenida Periférico. Todo era tan pulcro, tan ajeno a la calidez desordenada de su antiguo departamento en Providencia. El mayordomo, un hombre de unos 60 años llamado Ramón, le había ofrecido un té de manzanilla, pero ella lo rechazó con un gesto cortés, el estómago aún revuelto por la mañana en la notaría. La puerta principal se abrió con un clic suave, y Alejandro entró, quitándose la chaqueta con un movimiento fluido. Llevaba una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos fuertes y bronceados por horas bajo el sol de sus viñedos en Tequila. Dejó una carpeta de documentos sobre la mesa de centro de cristal y se acercó, deteniéndose a unos pasos de ella. Su presencia llenaba la habitación, no solo por su estatura, sino por esa aura de control que parecía emanar de él como el aroma terroso de un buen reposado. «Ana, bienvenida a tu nuevo hogar. Ahora hablemos de nuestro futuro», repitió, como si quisiera anclar las palabras en el aire entre ellos. Ella levantó la vista, los ojos aún hinchados por las lágrimas contenidas durante el día. El resentimiento bullía en su pecho, mezclado con una curiosidad traicionera. «¿Nuestro futuro? Como si esto fuera un cuento de hadas, señor Vargas. Me compró en una subasta, me divorció en unas horas, ¿y ahora qué? ¿Soy su trofeo para presumir en cenas de negocios?» Su voz salió más aguda de lo que pretendía, temblorosa pero desafiante, el acento jalisciense marcando cada sílaba con la rabia de quien ha perdido todo en un parpadeo. Alejandro no se inmutó. En cambio, se sirvió un vaso de agua de una jarra en la barra cercana y se sentó en el sillón opuesto, cruzando las piernas con calma. «Llámame Alejandro. Y no, no eres un trofeo. Eres una mujer inteligente, Ana, lo vi en tus ojos en el escenario. No gritaste, no suplicaste, te mantuviste erguida. Eso vale más que cualquier belleza superficial». Hizo una pausa, observando cómo ella apretaba los labios, luchando por no derrumbarse. «Sé que esto es irregular. Mi vida no ha sido un camino de rosas. Mi esposa, Laura, murió hace 10 años en un accidente de auto en la carretera a Puerto Vallarta. Lluvia, un camión que invadió el carril. Desde entonces, el trabajo ha sido mi refugio, las destilerías, las exportaciones a Estados Unidos y Europa. No busco amor, solo compañía. Alguien que entienda el silencio, que no pida lo imposible». Ana sintió un pinchazo de empatía inesperada, pero lo apartó como una espina. ¿Compañía? ¿Y si yo quiero más? ¿Si extraño a Javier, a mi vida de antes, con sus olores a taller y sus cenas simples? Se levantó, caminando hacia el ventanal, donde el cielo se oscurecía con nubes que prometían otra tormenta. Abajo, en el valle, las luces de Guadalajara empezaban a encenderse como luciérnagas en la penumbra. Recordó las noches con Javier, acurrucados en el sofá viendo telenovelas,
riendo de los dramas ajenos, mientras el suyo se cocía a fuego lento. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano, reemplazado por este lujo frío que la hacía sentir como una intrusa. Alejandro se acercó por detrás, manteniendo una distancia respetuosa, pero su voz era un murmullo cálido contra el vidrio. Javier era tu pasado, Ana. Él te dejó ir porque no podía cargar con el peso. Yo no soy como él. No te juzgo por lo que no puedes dar, pero exijo honestidad. Mañana nos casamos en la alcaldía de Zapopan, solo nosotros y un par de testigos. Después, una cena en el restaurante El Abajeño, discreta. Tendrás tu espacio, un estudio arriba para leer o lo que quieras. Ramón cocina como un chef de Guadalajara, y hay un gimnasio en el sótano si necesitas desahogarte. Extendió una mano, rozando su hombro con ligereza, pero ella se tensó, girándose para mirarlo de frente. ¿Y en la cama? ¿Eso también es parte del contrato?, preguntó, las mejillas ardiendo bajo la luz tenue de las lámparas. El tema colgaba en el aire como humo de incienso, crudo y necesario. Alejandro sostuvo su mirada, los ojos verdes suavizándose por un instante. Cuando estés lista, no soy un salvaje. Esto es un matrimonio, no una transacción carnal. Pero sí, seremos esposos en todos los sentidos, eventualmente. Confía en mí, Ana. He visto suficiente dolor para saber que la fuerza viene de adaptarse. Ella apartó la vista, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y algo más. Un cosquilleo de posibilidad que la avergonzaba. Ramón entró entonces, anunciando que la cena estaba servida en el comedor. Enchiladas verdes con pollo y un mole de olla que olía a hogar, a las recetas de su abuela. Se sentaron a la mesa larga de caoba, bajo una lámpara de araña que proyectaba destellos como estrellas. La conversación fluyó a trompicones. Él habló de sus viajes a Nueva York, de cómo el tequila había conquistado paladares gringos. Ella, de su infancia en un pueblo cerca de Tepatitlán, de las fiestas con banda y bailes hasta el amanecer. Por un momento, las barreras se agrietaron, y Ana rió bajito ante una anécdota sobre un socio borracho en una cata. Pero la noche avanzó y el peso regresó. Mientras subían las escaleras hacia las habitaciones separadas, ella en la suite principal, él en una adyacente, Ana se detuvo en el pasillo alfombrado. Alejandro, ¿por qué yo? En esa subasta había mujeres más, llamativas. Él se giró, la silueta recortada contra la luz de su puerta. Porque vi en ti a alguien real, no una muñeca, sino una mujer con fuego en los ojos. Eso es lo que necesito para no enloquecer en esta vida solitaria. La besó en la frente, un gesto paternal que la desarmó, y se retiró. Sola en la cama king size, con sábanas de algodón egipcio que se sentían extrañas contra su piel, Ana miró el techo abovedado. La lluvia empezó a caer afuera, golpeando las tejas como un lamento. Pensó en Doña Rosa, probablemente rezando en su casa con geranios, satisfecha con su solución. En Javier, empezando una nueva vida con el dinero que la había comprado. Y en Alejandro, el enigma que ahora era su esposo en papel. El resentimiento aún ardía, pero debajo, una semilla de curiosidad crecía. ¿Podría esto ser un nuevo comienzo o solo otra jaula? Al amanecer el teléfono vibró en la mesita. Un mensaje de un número desconocido. Ana, soy Javier. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte. El corazón se le aceleró y el conflicto que creía resuelto acababa de renacer. El amanecer pintaba el cielo de puerta de hierro con vetas rosadas, filtrándose a través de las cortinas de lino de la suite principal. Ana se incorporó en la cama, el teléfono aún en la mano, el mensaje de Javier ardiendo en la pantalla como una brasa. Ana, soy Javier. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte. Las palabras se repetían en su mente, un eco de la vida que acababa de abandonar. El colchón mullido se hundía bajo su peso, pero ella se sentía flotar en un limbo de dudas. ¿Cómo había llegado a esto? Una noche antes firmaba papeles de divorcio. Ahora era la esposa de un extraño en una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Se levantó con sigilo, los pies descalzos hundiéndose en la alfombra persa que cubría el piso de madera pulida.
El baño adjunto era un santuario de mármol blanco y toallas esponjosas, con un espejo que reflejaba su rostro pálido, marcado por el insomnio. Se lavó la cara con agua fría, el chorro refrescante contrastando con el calor pegajoso que ya se colaba por las ventanas. Abajo, el aroma a café recién molido subía desde la cocina, mezclado con el perfume de los jazmines del jardín. Ramón ya estaba en pie, preparando el desayuno con la eficiencia de quien ha servido en casas como esta por décadas. Ana se vistió con un conjunto sencillo que encontró en el armario. Un vestido blanco de algodón, regalo de Alejandro, que le quedaba holgado pero cómodo, y bajó las escaleras en espiral. El vestíbulo resonaba con sus pasos, y el sol iluminaba los cuadros abstractos en las paredes, obras de artistas locales que hablaban de raíces mexicanas envueltas en modernidad. Alejandro estaba en la terraza, revisando correos en su tablet, una taza de café humeante a su lado. Vestía pantalones caqui y una camisa azul clara, el cabello entrecano aún húmedo de la ducha. Levantó la vista al verla, una sonrisa fugaz curvando sus labios. «Buenos días. ¿Dormiste bien? La boda es a las 11 en la alcaldía. Ramón preparó chilaquiles, tu plato favorito, creo». Ella se sentó en la mesa de hierro forjado, el plato frente a ella cargado de totopos crujientes, salsa verde y huevo frito. El sabor era casero, reconfortante, pero se le atoró en la garganta. «¿Cómo sabes que me gustan los chilaquiles?» Alejandro dejó la tablet, sirviéndose más café. Doña Rosa mencionó algo en la subasta. Dijo que eras de buena cocina jalisciense. No todo lo que hace tu suegra es malo, ¿no? Su tono era ligero, casi juguetón, pero Ana detectó la sonda como si midiera su lealtad. El mensaje de Javier quemaba en su bolsillo, un secreto que la hacía sentir traidora antes de siquiera actuar. Comieron en un silencio interrumpido por el canto de los pájaros en el estanque. Alejandro habló de la ceremonia. Nada ostentoso, solo ellos, Ramón como testigo y una amiga suya, una abogada discreta. Después un viaje corto a Chapala para adaptarnos. Nada de luna de miel europea. Prefiero lo cercano. Ana asintió mecánicamente, el tenedor raspando el plato. Su mente volaba a Javier, imaginándolo en su nuevo taller, con las manos manchadas de grasa, el rostro surcado por el arrepentimiento. ¿Por qué ahora? Después de firmar sin pelear. El resentimiento se mezclaba con un anhelo doloroso, el eco de sus besos en las mañanas frías de invierno. «¿Estás bien? Pareces distraída», dijo Alejandro, inclinándose hacia ella. Sus ojos verdes escrutaban los suyos, y por un instante Ana sintió la tentación de contarlo todo, el mensaje, la confusión, pero las palabras se le negaron. Solo, nervios, todo esto es nuevo. Anoche, cuando dijiste que viste fuego en mí, ¿era verdad o solo para convencerme? Él rió bajito, un sonido grave que vibró en el aire cálido. «Verdad. Mi vida ha sido contratos y números, Ana. Tú traes algo humano, algo que Laura tenía. No la reemplazas, pero llenas un vacío». La mención de su difunta esposa la sorprendió, un atisbo de vulnerabilidad en el hombre de hierro. El chofer los llevó a la alcaldía de Zapopan en el Mercedes, las calles de Guadalajara bullendo con el tráfico matutino, autobuses atestados, vendedores de aguas frescas en las esquinas, el aroma a pan dulce flotando desde las panaderías. La ceremonia fue breve. Un funcionario con voz monótona recitando votos que Ana pronunció como un autómata. «Sí, acepto». Alejandro la tomó la mano, deslizando un anillo de oro simple en su dedo, su palma cálida contra la suya fría. Al salir el sol pegaba fuerte, y él la besó en la mejilla, un gesto casto que la hizo sonrojar. «Ahora eres mi esposa, Ana Vargas. Vamos a celebrar». La cena en el abajeño fue íntima, en un reservado con vistas al jardín interior donde fuentes borboteaban y mariachis tocaban bajito. Pidieron birria de res y tortas ahogadas, platos que hablaban de raíces tapatías. Alejandro se relajó, contando anécdotas de su juventud en un rancho cerca de Arandas, de cómo aprendió a montar a caballo antes que a leer. Ana rió.
el vino tinto aflojando sus defensas, pero el teléfono vibró en su bolso. Otro mensaje de Javier. Por favor, responde. Estoy en el parque de la explanada, como antes. Solo quiero hablar. El pulso se le aceleró y, excusándose con un voy al baño, salió al pasillo empedrado del restaurante. Marcó el número con dedos temblorosos. Javier, ¿qué quieres? Firmaste los papeles, se acabó. Su voz al otro lado era un gemido roto. No puedo, Ana. Ver el dinero en la cuenta me mata. Mamá me convenció, pero te extraño. Ven, solo 5 minutos, por los viejos tiempos. El parque de la explanada, con su catedral gótica y sus palomas, era a 15 minutos. La tentación la invadió. Un cierre, una despedida real. Está bien, pero solo hablar. Colgó y volvió a la mesa, el rostro encendido. Alejandro arqueó una ceja. ¿Todo bien? Sí, solo una llamada de una amiga. La mentira le quemó la lengua, pero él no insistió, pagando la cuenta con un gesto de tarjeta. De regreso en casa, la noche caía sobre Puerta de Hierro como un velo, las luces del valle parpadeando abajo. Alejandro la acompañó a la suite, deteniéndose en la puerta. Buenas noches, esposa. Mañana empezamos de verdad. La besó en los labios, suave pero insistente, y ella respondió por inercia, el sabor a vino y a él invadiendo sus sentidos. Sola, Ana esperó hasta que la casa se aquietara. Se cambió a jeans y una sudadera, el corazón latiéndole como un tambor. Bajó por las escaleras de servicio, evitando las cámaras que Ramón había mencionado. El chofer dormía en su cuarto, tomó las llaves del auto de cortesía, un sedán discreto, y salió al garaje. La carretera a la explanada era un río de luces. El tráfico nocturno de Guadalajara rugiendo con claxones y risas de jóvenes en las banquetas. Aparcó cerca de la catedral, el aire fresco oliendo a lluvia inminente y a elotes asados de los vendedores. Javier la esperaba en un banco bajo un árbol de jacaranda, las flores violetas caídas como confeti olvidado. Se levantó al verla, delgado y ojeroso, con una chamarra vieja que olía a taller. Ana, gracias por venir. La abrazó y ella se tensó, pero no se apartó. Habla rápido. Tengo que volver. Él la miró, los ojos brillando bajo la luz de las farolas. No puedo dormir pensando en ti con él. Ese Vargas es un viejo rico, Ana. Tú y yo éramos reales. La infertilidad. Podíamos adoptar, buscar ayuda. Mamá me manipuló, lo sé ahora. Lágrimas rodaron por su rostro y Ana sintió el nudo en la garganta. Demasiado tarde, Javier. Firmaste. Y Alejandro, no es lo que piensas. Me respeta, me da una vida. Pero las palabras sonaban huecas, y cuando él la besó, desesperado, ella no lo detuvo al principio. El beso fue salado, lleno de recuerdos, pero se apartó jadeando. No, esto es un error. Un trueno retumbó en el cielo, y las primeras gotas cayeron. Javier la tomó de la mano. Vuelve conmigo. Renuncia a él. El dinero no importa. Ana negó, el conflicto desgarrándola. No puedo. La familia, el escándalo. Y algo en mí quiere intentarlo con Alejandro. Se zafó y corrió al auto, la lluvia azotando el parabrisas mientras conducía de vuelta. En la mansión, las luces estaban apagadas, pero al entrar, encontró a Alejandro en la sala con una copa en la mano, la expresión dura. ¿Dónde estabas? El auto tiene GPS. El secreto se derrumbó y Ana sollozó. Con Javier, solo hablar, pero no sé qué quiero. Él se acercó no con ira, sino con calma. La verdad duele, pero es un inicio. Mañana lo resolvemos. Duerme, yo velaré. Su abrazo fue firme, y por primera vez, Ana sintió un apoyo real, no una cadena. La tormenta rugía afuera, pero dentro, algo empezaba a cambiar. La lluvia azotaba las ventanas de la mansión con furia, como si el cielo de Guadalajara descargara toda la frustración que Ana llevaba acumulada en el pecho. Se encontraba en la sala principal, envuelta en una bata de seda que Ramón le había dejado sobre la cama, el cabello aún húmedo pegado a la nuca. Alejandro estaba de pie junto a la chimenea apagada, la copa de whisky olvidada en su mano,
su silueta recortada contra el resplandor intermitente de los relámpagos. No había ira en su postura, solo esa calma estoica que lo definía, como un agave resistiendo la tormenta en las colinas de Tequila. «Ana, mírame», dijo él con voz baja, dejando la copa en la repisa de mármol. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos por las lágrimas que no había podido contener durante el trayecto de regreso. El beso con Javier aún le quemaba los labios, un error impulsivo que ahora se sentía como una traición doble, a su nuevo esposo y a sí misma. «Lo siento, Alejandro. No sé qué me pasó, Javier. Él es mi pasado, pero duele tanto soltarlo, y tú, todo esto es tan nuevo, tan abrumador». Él se acercó, sentándose en el sofá a su lado sin invadir su espacio, las manos abiertas sobre las rodillas, como si ofreciera paz en lugar de juicio. El aroma a tierra mojada se colaba por una rendija de la ventana, mezclado con el leve perfume de su colonia. «El pasado no se suelta de un día para otro, Ana. Yo lo sé mejor que nadie. Después de Laura, pasé años evitando cualquier conexión. Trabajaba hasta el amanecer en las destilerías, firmaba contratos sin leerlos, solo para no sentir el vacío. Pero tú no eres como yo. Tienes fuego, como te dije. Ese fuego te trajo aquí, y también te hace dudar. No te culpo». Ana se abrazó las rodillas, el suelo de baldosas frías bajo sus pies descalzos. Recordó la explanada bajo la lluvia incipiente, las palomas huyendo del aguacero, Javier con su chamarra empapada suplicando como un niño perdido. «Me dijo que renuncie a ti, que el dinero no importa, que podíamos adoptar, empezar de nuevo sin tu madre manipulándonos. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si esto es solo una jaula dorada, y yo soy la pájaro que no sabe cantar en ella?» Las palabras salieron atropelladas, cargadas de la humedad de la noche, y por primera vez sintió que Alejandro la escuchaba de verdad, no como una posesión, sino como una igual. Él negó con la cabeza, los ojos verdes suavizados por la luz tenue de una lámpara de pie. «No es una jaula si tú decides las reglas dentro de ella. Javier te dejó ir porque no podía cargar con el peso de tus sueños compartidos. Yo no te pido hijos, Ana. Te pido que construyamos algo real. Mañana, si quieres, hablamos con un terapeuta. Hay especialistas en Guadalajara que ayudan con la infertilidad, no solo física, sino la que deja cicatrices en el alma. No para arreglarte, sino para que sanes. Y si decides volver con él, lo entenderé. Pero piensa en lo que mereces. No un taller con deudas, sino una vida donde no te sientas rota». El trueno retumbó cercano, haciendo vibrar los cristales, y Ana se estremeció. Por un instante, imaginó una vida con Javier. Las mañanas en el departamento angosto, el olor a aceite de motor en su ropa, las promesas de un futuro incierto. Pero también las miradas de doña Rosa, los silencios que se habían vuelto abismos. Con Alejandro era diferente. Estabilidad, sí, pero también una puerta entreabierta a la posibilidad. «No sé si puedo confiar en ti tan pronto. Me compraste, Alejandro. Eso no se borra con palabras bonitas». Él se levantó, caminando hacia el ventanal donde la lluvia trazaba ríos en el vidrio. Afuera, el jardín se convertía en un lodazal, las palmeras inclinadas como testigos mudos. «No te compré, Ana. Invertí en una oportunidad. Mi primera esposa. Laura era todo para mí. Pero su muerte me enseñó que el control es una ilusión. En los negocios controlo todo, exportaciones, contratos con gringos que pagan fortunas por nuestro tequila, pero en lo personal aprendí a soltar. Si te quedas, será porque eliges quedarte, no por obligación». Extendió una mano y esta vez ella la tomó, la piel cálida de él contrastando con su frío interior. La conversación se extendió hasta que la tormenta amainó, dejando un goteo persistente en los aleros. Ramón apareció discretamente con una bandeja de chocolate caliente, su rostro impasible como siempre. «Para calmar los nervios, señora». Ana bebió en sorbos pequeños, el dulzor reconfortante recordándole las tardes de infancia en Tepatitlán, cuando su madre preparaba atoles en fogones de leña. Alejandro compartió más de su vida.
La soledad de las noches en hoteles de Nueva York, el peso de ser el magnate implacable que los chismes pintaban. La gente ve el dinero y asume que todo está resuelto, pero el vacío no se llena con billetes. Al amanecer, el sol salió tímido, filtrándose entre nubes dispersas y tiñendo el valle de un dorado suave. Ana se despertó en la suite, con Alejandro dormido en el sofá de la sala contigua, velando como había prometido. Se levantó, el anillo en su dedo un recordatorio tangible, y preparó café en la cocina profesional, el vapor subiendo como un suspiro. Cuando él entró, frotándose los ojos, ella le tendió una taza. «Hablemos con el terapeuta. Y quiero conocer tus viñedos, ver de dónde vienes, no solo el dinero». Él sonrió, genuino por primera vez, y la besó en la sien. «Eso es un comienzo». Pero el teléfono vibró en la mesita. «Doña Rosa». «Mija, ¿todo bien? Javier está destrozado, dice que te vio anoche. No hagas locuras, la familia depende de ti». Ana colgó sin responder, el nudo regresando. La suegra era un obstáculo vivo, un eco de las cadenas culturales que la ataban. «Mi madre, ella no para, quiere controlarlo todo». Alejandro tomó su mano. «Entonces la enfrentamos juntos. Llama a Javier si necesitas cierre, pero con límites. Yo te apoyo, Ana, no como un jefe, sino como tu esposo». Salieron al jardín, el aire fresco oliendo a tierra revuelta, y caminaron por el sendero de grava, hablando de planes. Terapia semanal en una clínica de la colonia americana, un viaje a los viñedos para desconectar. Por primera vez, Ana sintió un atisbo de agencia, no resignación. El conflicto con Javier bullía, pero con Alejandro a su lado, parecía superable. Sin embargo, en el horizonte, las nubes se acumulaban de nuevo, prometiendo más tormentas emocionales. Doña Rosa no se rendiría fácilmente, y Javier, herido en su orgullo, podría complicarlo todo. Ana respiró hondo, el sol calentándole la piel. El crecimiento dolía, pero era el único camino hacia la libertad real. El sol del mediodía se elevaba sobre Puerta de Hierro, filtrándose a través de las hojas de las jacarandas que bordeaban el camino de grava en el jardín de la mansión. Ana caminaba al lado de Alejandro, el aire fresco de la mañana aún persistiendo, pese al calor que empezaban a acumularse en el valle. Habían pasado 2 semanas desde esa noche de tormenta, y la rutina se había instalado con una delicadeza inesperada. Desayunos compartidos en la terraza, sesiones de terapia en una clínica discreta de la colonia americana, donde una psicóloga de voz suave les ayudaba a desentrañar los nudos de sus pasados. Pero el mensaje de Doña Rosa esa mañana había reavivado las brasas. «Ven a casa hoy. Javier necesita verte. No seas egoísta, mija. La familia se desarma por tu culpa». Ana apretó el teléfono en el bolsillo de su blusa de lino, el peso de las palabras como una piedra en el estómago. Alejandro, notando su tensión, posó una mano en su hombro mientras subían al Mercedes. «Vamos juntos. No enfrentas esto sola». Su voz era un ancla, firme pero sin presiones, y ella asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y determinación. El trayecto por las avenidas de Guadalajara era un torbellino de vida cotidiana. El bullicio de los mercados en Chapalita, vendedores de quesadillas gritando desde sus carritos humeantes, el aroma a cebolla asada colándose por las ventanillas entreabiertas. El tráfico los obligaba a detenerse en semáforos, y Ana miró por la ventana, viendo su reflejo superpuesto a las fachadas coloniales restauradas. Llegaron a la casa de Doña Rosa en Providencia, justo cuando el sol alcanzaba su cénit, el patio interior con sus geranios rojos vibrando bajo la luz. La suegra los recibió en la puerta, el rostro endurecido por líneas de preocupación, vestida con su falda negra habitual y un rebozo sobre los hombros. «Ana, por fin. Entra, no te quedes ahí como extraña». Su mirada se posó en Alejandro con recelo, pero él inclinó la cabeza con cortesía, entrando tras Ana como un guardián silencioso. Javier estaba en la sala, sentado en el sofá raído que Ana recordaba de sus visitas semanales, con una cerveza a medio terminar en la mano. Su cabello estaba desordenado,
la barba incipiente sombreando su mandíbula, y al verla, se levantó de golpe, los ojos brillando con una súplica que le retorció el pecho. «Ana, gracias por venir». Su voz salió ronca y dio un paso hacia ella, pero Alejandro se interpuso sutilmente. Un muro de presencia calmada. Doña Rosa intervino, sirviendo café en las tazas de porcelana con manos temblorosas. «Siéntense. Esto es un desastre. Javier no come, no duerme. Todo por tu capricho, mija. Ese dinero que te dio el señor Vargas, úsalo para arreglar esto. Vuelve con mi hijo como debe ser». Ana se sentó en una silla de madera, el respaldo duro contra su espalda, y miró a su exesposo con una claridad que la terapia había forjado. «No es un capricho, suegra, es mi vida. Javier, cuando nos divorciamos, firmaste sin pelear. Me dejaste ir porque el peso de la infertilidad te ahogaba. ¿Y ahora vienes con remordimientos porque ves el dinero en tu taller nuevo? ¿O porque doña Rosa te lo ordena?» Las palabras salieron afiladas, pero no con rabia ciega. Era un cierre necesario, como extirpar una espina infectada. Javier bajó la vista, frotándose las manos callosas. «Tienes razón. Al principio el dinero lo arregló todo. Pagué deudas, contraté aprendices. Pero por las noches en el taller solo pienso en nosotros, en cómo fallé. Podríamos haber adoptado, Ana. Buscado ayuda real, no esta. Subasta loca que mi madre armó». Doña Rosa se cruzó de brazos, el rostro enrojecido. «No fue loca, fue por la familia. Tú sin hijos, ella estéril. ¿Qué futuro? El señor Vargas es un parche, mija. Regresa y haz lo correcto. La gente habla en el barrio. La Ana que se vendió por lujo. ¿Quieres eso para tu nombre?» Alejandro, que había permanecido en silencio, habló entonces, su voz profunda resonando en la sala cargada de tensión. «Doña Rosa, con respeto, Ana no es una mercancía ni un parche. Elegí casarme con ella porque vi en su fuerza lo que necesitaba en mi vida. No por lástima, sino por respeto. Y respecto a los chismes, en Guadalajara la gente habla de todo, pero el verdadero escándalo es forzar a una mujer a un matrimonio que la rompe». Sus palabras cortaron el aire como un machete limpio, y doña Rosa se sentó atónita, el rebozo resbalando de sus hombros. Ana tomó la mano de Javier por un instante, un gesto de compasión final. «Te quise, Javier, de verdad, pero no puedo volver a un lugar donde soy un fracaso por no dar hijos. Con Alejandro estoy sanando. Terapia, planes para adoptar algún día si queremos, que una vida donde no soy juzgada. Tú mereces lo mismo. Encuentra a alguien que te vea completo, no a medias». Él asintió lentamente, lágrimas surcando su rostro curtido. «Lo intentaré. Lo siento, Ana. Sé feliz». Doña Rosa sollozó bajito, pero no protestó. Por primera vez, su puño de hierro se aflojó, reconociendo la grieta en su control. Salieron de la casa bajo un cielo que se nublaba de nuevo, el calor del mediodía dando paso a una brisa que mecía las palmeras. En el auto, Ana apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, el agotamiento mezclándose con alivio. «Gracias por estar ahí. Sin ti, habría cedido por culpa». Él encendió el motor, la mano en su rodilla. «Somos un equipo ahora. Mañana vamos a los viñedos. Ramón preparará un picnic. Allí, lejos de todo, hablaremos de nuestro futuro de verdad. Quizás un viaje a la costa o clases de cocina para que me enseñes tus recetas de Tepatitlán». De regreso en Puerta de Hierro, el atardecer tiñó el valle de rojos y dorados, el estanque reflejando el cielo como un espejo sereno. Ana se sentó en la terraza con un libro de poesía jalisciense, el viento susurrando promesas de paz. Alejandro se unió a ella con 2 vasos de tequila reposado, el líquido ámbar brillando bajo la luz menguante. «Por nosotras», brindó él, y ella sonrió, genuina, sintiendo el peso levantarse. La infertilidad ya no era una sentencia, era parte de su historia, una que la había llevado a este hombre que la veía entera. Doña Rosa enviaría mensajes esporádicos, Javier reconstruiría su vida, pero Ana, por fin, caminaba hacia adelante,
con raíces firmes en su nueva realidad. El sol se hundió, dejando estrellas que parpadeaban como esperanzas renovadas, y en ese silencio compartido encontró su hogar.